al Señor. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bienvenidos todos a este hermoso tiempo de estudio de la palabra de Dios. A este hermoso tiempo llamado lectura pastoral. Gloria al Señor. Qué bueno es que nos podamos unir, podamos reunirnos para estudiar la palabra de Dios, para comentarla, para tanto yo les puedo enviar, ¿verdad? Información, alguna ayuda, como también ustedes pueden comentar, pueden escribir, ya sea sus aportaciones, sus opiniones, lo que ustedes han comprendido, como también alguna pregunta, algo que no lo comprendan bien, algo que no se sientan seguros, pues también pueden comentarlo, gloria al Señor. Así es que bienvenidos a este hermoso tiempo de estudio, de lectura pastoral. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar un tema precioso acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Gloria a Dios. Qué hermoso. Me he gozado, me he regocijado de ver, al leer este pasaje, al estudiar, al investigar, ha sido de gran gozo para mí ver cómo estos siervos de Dios hacían un esfuerzo tremendo, cómo el Espíritu Santo se movía en medio de ellos, cómo el Espíritu Santo los iba guiando. Así que, amados hermanos, bienvenidos todos. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a Josué, a Misael, a Ana, a la hermana Melba. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a este precioso tiempo. La palabra de Dios es la que da vida, dice el Señor en su palabra. Vosotros tenéis vida. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El que come de ese pan que yo le daré no tendrá hambre jamás, porque nuestros corazones serán llenos del Señor. Gloria al Señor. Así que necesitamos, hermanos, todos comer la palabra de Dios, comer esa palabra, digerirla, que nuestra mente y nuestros corazones se llenen de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ya vamos bastantito avanzado. Yo creo que ya nosotros estamos terminando acá la lectura, pero para la explicación vamos a dar en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Hasta el final nos habla de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y en los primeros capítulos hablamos de el autor, el destinatario, hablamos del propósito, hablamos de, gloria al Señor, varios puntos allí que también los hermanos han enviado sus tareas y veo que sí han captado. Felicitaciones a todos los que han enviado su tarea, que han indagado, han investigado para enviar sus preguntas, y los que no lo han hecho pues todavía pueden hacerlo. Ahí vamos a seguir enviando más preguntitas para que sigan investigando. Gloria al Señor. Como decíamos, que el libro de los Hechos el objetivo es mostrar la expansión del cristianismo entre los paganos, usando como instrumentos a los apóstoles, bajo la dirección del Espíritu Santo. En este libro vamos a ver que el Espíritu Santo, desde principio a fin, es el que va guiando todo. Gloria al Señor. Y lo precioso es que ellos se dejaban dirigir. Ellos oraban para todo, ellos ayunaban, y de esa manera el Espíritu Santo les iba hablando y les iba guiando. Les invito para que leamos en el libro de los Hechos, capítulo 13. Ahí inicia el primer viaje. Capítulo 13 de los Hechos. A ver, me dicen un amén cuando todos lo tienen. Gloria al Señor. No nos vemos, yo no los veo, ustedes sí me ven. Así que ustedes pueden decir ese amén y allí escribirlo. Gloria al Señor. Bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros
Esa iglesia estaba bien enriquecida, tenía líderes bien llenos del Señor. Y dice, Bernabé era uno, Simón, el que se llamaba Niger, era otro, Lucio de Cirene era otro, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo era otro, de los que eran, dice, maestros y profetas, maestros, profetas y maestros. Así que esa iglesia era una iglesia que estaba preparada, gloria al Señor. Por eso que dijimos anteriormente que Antioquía de Siria, quedaba en Siria, se componía de gentiles en su mayoría, y era una iglesia que se le denominó un centro de expansión del evangelio a esta iglesia. Entonces vemos que ellos, el verso 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ve que el Espíritu Santo habla. Gloria a Dios. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos pusieron las manos como un ejemplo de que ellos los apoyaban, los respaldaban, que ellos los enviaban. Luego dice el 4, ellos enviados por el Espíritu Santo descendieron ¿a dónde? A Seleucia, fue el primer lugar que el apóstol Pablo llegó. Y de allí navegaron a Chipre, segundo lugar. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan por ayudante, un joven. Este Juan es el que se cree que escribió el libro de Marcos. Se le llama Juan Marcos, que era sobrino de Esteban, el compañero de Pablo. Dice el 13:6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre. Él procuraba apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, aleluya, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, las manos del Señor están contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Por eso es que estamos insistiendo en estos puntos de que el libro de los Hechos se va a repetir, se va a volver a repetir en estos tiempos. Creemos que en estos tiempos vamos a ver, porque estamos buscando, estamos humillándonos, estamos ayunando, estamos orando, y el Espíritu Santo va a descender. Y cuando el Espíritu Santo dirige y nos lleva, nos va guiando, podemos ver todas estas maravillas aquí. Gloria al Señor. Entonces, podemos ver que aquí inicia su primer viaje misionero. Recuerden que habíamos hablado que la iglesia estaba en Jerusalén. Ellos estaban como cómodos allí, no eran misioneros, estaban allí cómodos. Pero el Señor les había dado la orden que fueran a Jerusalén, que de Jerusalén tenían que partir a los diferentes lugares, tenían que ir a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos que Dios permite la persecución hacia Esteban y hacia la iglesia, hacia buen grupo de creyentes,
Y nos dice allá en Hechos 8, nos dice que los que eran esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y es así que se forma la iglesia de Antioquía. Gloria al Señor. Y luego Bernabé es enviado a esta iglesia. Y luego él busca a Saulo, lo trae a Antioquía y se quedan allí un tiempo. Y allí Dios los va capacitando. Y luego ellos salen de allí hacia muchos otros puntos a llevar la palabra de Dios. Quiero leerles algo, gloria al Señor, aquí. Nos dice que los viajes del apóstol Pablo son una serie de viajes relatados por el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Que el apóstol Pablo, con el fin de evangelizar y extender el cristianismo, ¿ve? Él los hizo con el fin de extender el cristianismo. Nos dice que él le hablaba a judíos, pero no solo a judíos, les hablaba a los griegos, les hablaba a los gentiles. Y de esa manera él fue cumpliendo ese propósito de Dios. Gloria al Señor. Nos dice que se incluye el cuarto viaje, pero el cuarto viaje es cuando él va ya detenido hacia Roma. Pero en Roma también es un propósito de Dios, porque el Señor le dice, antes de ir a Roma, el Señor le dice, no temas, Pablo, así como has testificado de mí en Jerusalén, vas a testificar también en Roma. Gloria a Dios. Entonces, este primer viaje sucedió en el año 47 al 48, alrededor de esos años después de Cristo. También podemos ver que esta iglesia era una iglesia que ayunaba y oraba. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, no podemos soltar esas armas poderosas que Dios nos ha dado, esas armas. Dios les ha dado esas armas a la iglesia. El ayuno, la oración, la palabra. No las soltemos. Dios nos da la fortaleza. Gloria al Señor. Y entonces, algo más que podemos ver, ahora vamos a ver los mapas, pero podemos ver que el apóstol Pablo fue de punto en lugar predicando el evangelio, predicando al Señor Jesucristo. Él predicaba la resurrección, predicaba a Cristo. El mensaje de Pablo era Cristo céntrico, porque para ellos era problemático el nombre de Jesús. Para los judíos era un problema creer en el Señor Jesucristo. Entonces el mensaje de Pablo era cristocéntrico. Algo más que podemos ver de Pablo es que Pablo, en todos estos viajes que él hizo, en el primer viaje, él más o menos, estuve anotando, llegó como a unos 10 puntos diferentes, estableciendo iglesia, estableciendo la obra del Señor. Y vemos que Pablo no dijo, bueno, ya les prediqué ahí, que vea a Dios cómo hace con esa gente, porque yo no vuelvo más por aquí. Eran lugares difíciles. Esos viajes, en esos tiempos, en los años 40, dijimos que 47, 48, después de Cristo, en esos años se viajaba a pie, en barco, se viajaba en camello. De esa manera era que se hacían los viajes, no es como ahora. Los viajes eran difíciles a pie. Nos dice la historia que el apóstol Pedro caminó mucho de esos viajes él los hizo a pie, largos kilómetros. Fue difícil. Cuando ellos salían, ellos no es que vamos 3 días y regresamos para la casa a ver a la familia, no. Esos viajes les tomaba a veces 1 año, 2 años, 3 años para ellos regresar. Ellos regresaban. Y esos viajes son muy duros. Nosotros los que estamos aquí en Bocas del Toro sabemos que esos viajes por mar y esos lugares son estropeados, son difíciles. Entonces esa era la manera como se viajaba en ese tiempo, por barco, a través de camellos y a pie. Gloria al Señor. Entonces también decíamos que el apóstol Pablo
fue perseverante en su trabajo, fue cuidadoso. Él les predicaba en todos esos puntos que podemos ver: Antioquía, Seleucia, Salamina, Pafos, Perge, Iconio, Efeso, Listra, Derbe. Estos son en el primer viaje. En el segundo viaje entra a otros puntos, pasa, recorre los anteriores y entra a nuevos puntos de predicación, entra a nuevas ciudades. Entra el apóstol Pablo a predicar la palabra de Dios. Y así, algo tremendo también es que el Espíritu Santo lo iba guiando. El Espíritu Santo le decía dónde entrar, a qué ciudades podía entrar y a qué ciudades no entrar. ¿Ve? Por eso es que nosotros tenemos que orar al Señor, pedirle dirección para todo. Gloria al Señor. Entonces, en el tercer viaje del apóstol Pablo vemos que ya él, a los lugares que él no entró en el primero, entró en el segundo. Los lugares que no entró en el segundo viaje, entró en el tercero. Entonces Dios le permitió entrar. De tal manera que hay una parte aquí, hay una cita, 19:10, la voy a leer, 19:10 de Hechos. 19:10 de Hechos nos dice que dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mira que dice que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. Qué tremendo es eso. Veamos eso, amados hermanos, y levantémonos. Pidamos a Dios que nos ayude estos días que estamos en casa orando, ayunando. Pidamos a Dios que nos ayude para que nos dé esa visión que Él quiere que tenga su iglesia. Ellos nos dice que ya en el tercer viaje, en el segundo viaje Pablo había llenado todo ese imperio, todos esos lugares, y nos dice que ya estaba todo lleno. Entonces él cogió para España para seguir predicando la palabra de Dios, porque los otros lugares los había llenado. Gloria al Señor. Entonces ahí también podemos ver que cuando él cogió para España, significa que ya en Asia y en esos lugares donde él había entrado primero, en todos esos puntos, ya no había ningún lugar sin alcanzar. No había ningún lugar sin alcanzar, amados hermanos. Gloria al Señor. No había ningún lugar sin alcanzar. Pablo tenía una estrategia tremenda. Se propuso, tenía una visión divina. Se propuso establecer la obra de Dios en todos esos puntos. Y hay algo tremendo, que él discipuló a los cristianos y los puso a trabajar de una vez. Los discipuló de una vez. Fue un trabajo rápido. Gloria al Señor. Él nos dice, si leemos la historia, que él levantó líderes, organizó los lugares de predicación, los organizó en iglesia, los convirtió en iglesia. Él estableció ancianos, es decir, pastores en los diferentes puntos, en las diferentes iglesias. Estableció ancianos. Son cosas importantes, porque él no dejó los lugares de predicación, no los dejó abandonados. No dejó a los discípulos solos.
no los dejó a la merced, ¿verdad? Como dice uno. Bueno, allá Dios, no. Pablo tenía un orden para trabajar. En el primer viaje vemos que fue en el año 47 al 48. Esto lo encontramos Hechos 13 al 12. Gloria al Señor. Ahí vemos los puntos. Ahí están los puntos. Vemos que de Salamina llega Pafos, de allí a Chipre, Perge, Listra, de allí Iconio, de Iconio a Antioquía, de Pisidia. Habían 2 Antioquías, y así sucesivamente. Gloria al Señor. Entonces podemos ver que ya no había ningún lugar sin alcanzar. Visualicemos, amados, nuestra provincia. Busquemos en nuestro mapa qué lugares nosotros no hemos entrado todavía, qué comunidades nuevas que hay, y oremos a Dios por esos lugares. Pablo tenía una visión tremenda. Pablo tenía estrategia, era estratégico. Algo tremendo, que un plan ordenado, un trabajo ordenado que él llevó a cabo fue que él, primero, son 5 puntos, vamos a ver esos 5 puntos. Él entraba a los lugares. Por ejemplo, ¿cuáles son esos lugares? Por ejemplo, de Antioquía él entró a Seleucia, y así sucesivamente, Chipre, Pafos, Perge, esos eran los lugares. Él entraba a los lugares. Él no se quedaba en un lugar 20 años, 40 años, 30 años en un solo punto, no. Él iba avanzando en las diferentes ciudades. Otra estrategia que él tenía era que cuando él entraba, predicaba el evangelio, predicaba el nombre de Jesús, predicaba la palabra de Dios. Luego que él predicaba, el tercer punto es que él discipulaba a esa gente nueva, les enseñaba, los capacitaba. Vemos que él se acompañó de Esteban. Esteban dice que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Después tuvo otros compañeros que le enviaron de Jerusalén. Pero ya después, entonces, él formó, de todos esos puntos, él formó líderes, y esos líderes le acompañaban a él. Luego que él los discipuló, él estableció, en esos puntos, él los estableció en iglesia y les puso pastores. Allí encontramos que dice anciano. Les puso pastores, o sea, ancianos. Luego que él les puso pastores, él formó líderes. Formó líderes para que hicieran lo mismo que él hacía. Gloria al Señor. Entonces eso es las cosas tremendas que podemos ver. Amados hermanos, ¿por qué estamos estudiando el libro de los Hechos? Estamos estudiando el libro de los Hechos porque nosotros tenemos que hacer lo mismo que se hizo aquí en el libro de los Hechos. Tenemos que avanzar. Dios quiere salvar las almas. Gloria al Señor. El Señor murió por el mundo entero, amados. Y Él no quiere que las almas se pierdan. Cristo ya viene y hay que correr y hay que avanzar. Gloria al Señor. Entonces, yo quiero que veamos un texto en el libro de Hechos 20, 24. Les invito para que busquen en su Biblia el libro de Hechos 20. Hechos 20, 24 nos dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Mire qué palabra. Esto salió del corazón de Pablo. Pablo decía que todos los sacrificios, todo lo que él sufrió, lo que ellos sufrían, porque ellos fueron apedreados, ellos padecieron terriblemente durante todos esos viajes misioneros. Se levantaban unos, se levantaban otros. Pero él decía, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Es decir, como decía, bueno, que yo no quiero que nada me pase, yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer. No, él decía, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo
Mire, es acabarla bien, hay que acabar bien la carrera, hay que empezar y terminar bien. Dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál fue el ministerio? El Señor Jesucristo lo llamó, gloria al Señor, para convertirlo en el apóstol de los gentiles. Así que podemos ver este tremendo sentir del apóstol Pablo, gloria al Señor. Vamos a ver los mapas, a darle un vistazo. Quería darles la introducción. No les voy a explicar tanto los puntitos allá. Ustedes lo pueden ver, cada uno. Ahí tenemos el primero. Antioquía era la iglesia que les comenté, la iglesia que era el lugar de expansión. De allí pasaron a Salamina, de Salamina a Pafos y a Chipre. De allí pasaron a Perge, de allí Listra, de allí a Derbe y de allí a Iconio, de Iconio a Antioquía de Pisidia. Esos son los puntos que vemos en el primer viaje, los puntos de predicación que Pablo entró. Vamos a ver el segundo. Gloria al Señor. Vamos a ver que en el segundo se aumentan los puntos de predicación. En el segundo hay más lugares, gloria al Señor, de predicación. Pablo visita estos lugares porque él decía, vamos a recorrer las iglesias para ver cómo están los hermanos. Gloria al Señor. Voy a pedirle gloria al Señor que nos cambie al segundo viaje. Ahí tenemos el segundo viaje. Fue para los años 49 al 52 después de Cristo. Esto lo encontramos en Hechos 16 en adelante. Mire, usted puede ver el mapa que ya está más lleno de nombres allí, más puntos. Y usted puede ver allí las flechitas que vamos viendo allí, allí vemos a Samaria, vemos a Cesarea, vemos a Jerusalén. Esos fueron los primeros lugares de predicación. Pero luego estamos viendo los viajes de Pablo, ¿verdad? Vemos que se añade Listra, se añade Troas, se añade Filipos, se añade Antípolis, se añade Tesalónica, se añade Berea y se añade Corinto. ¿Ve? Más lugares el apóstol va entrando, va conquistando nuevos puntos de predicación, nuevas comunidades, nuevas ciudades. Y esos lugares eran habitados, eran llenos, millones de almas, de gente vivían en esos lugares. Pablo tenía, en ese tiempo existía el templo de la diosa Diana, que eso era terrible. Los que han leído han podido ver la persecución que se le presentó allí, porque no era fácil. Pero Pablo aprovechaba las oportunidades. Dice que en ese templo de la diosa Diana, él aprovechó el espacio, tanto el techo como el piso, en áreas donde él podía llegar y la gente se reunía, porque eran puntos donde la gente se reunía. Y donde había gente reunida, el apóstol Pablo aprovechaba para predicar la palabra de Dios. Vamos a ver el tercero. Vamos a ver el tercer mapa del viaje misionero de Pablo, gloria al Señor. Dijimos que el apóstol Pablo fue muy estratégico, él era una persona muy preparada, intelectualmente como también espiritualmente. Era una persona muy preparada, gloria al Señor. Ok, aquí tenemos el tercer viaje. El tercer viaje se dio en los años 53 al 56 después de Cristo. Hechos capítulo 19 en adelante, más o menos hasta el 22 por allí, 23.
Aquí vemos todavía más. El tercer viaje vemos Acaya, vemos Mitilene, vemos Asón, gloria al Señor, Apolonia, vemos Neápolis, Troas, vemos más lugares, vemos los mismos de siempre, los mismos de antes, y vemos que nuevos lugares se están añadiendo. O sea, el apóstol Pablo no andaba jugando, hermano, no perdía el tiempo. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo dice que aprovechemos el tiempo porque los días son cortos, los días son malos. Tenemos que avanzar. El Señor siempre nos ha dicho, corran, porque el tiempo es corto. Así que aquí vemos este tercer viaje. Gloria al Señor. Es aquí donde vemos ahí donde dice Asia. Vemos que Asia está llena. Por eso es que al principio el Señor no le permitió entrar a Asia en el primer viaje. Pero luego, en los otros viajes sí le permite entrar. Entonces vemos que se va llenando todo Asia de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Qué tremendo ejemplo, amados hermanos. Nosotros estamos pasando por un tiempo tremendo, un tiempo que es un cambio para el mundo y para la iglesia. Estamos pasando un tiempo tremendo. Y estamos dando este tema porque creemos con todo nuestro corazón que nosotros, la iglesia, gloria al Señor, tenemos que ver los lugares que tenemos. El Señor Jesucristo dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. ¿Cuáles son los campos? Miremos los campos, amados. Miremos los campos. Aquí en nuestra misma provincia hay campos que tenemos que establecer la obra, que tenemos que hacer campañas. Gloria al Señor. Hagamos una lista, vayámonos al mapa, busquemos y presentémosle esos lugares al Señor. Gloria al Señor. Vamos aquí, el cuarto viaje se le llama el viaje de la cautividad. ¿Por qué razón? Porque en este viaje es donde el apóstol Pablo va, pero va detenido, va encadenado, va detenido hacia Roma. Pero todo esto es un tremendo plan. Ayer yo leía, yo decía, Señor, qué tremendo, cómo tú permites, ¿verdad? Todo esto, pero hay un propósito. Porque el Señor le dijo a él le dijo, Pablo, no temas. En el tercer viaje, Pablo se regresa, después del tercer viaje, él se regresa para Jerusalén. Y en Jerusalén viene un profeta y le dice todo lo que va a pasar. Los hermanos lloran, no quieren dejarlo venir porque el Señor le avisa que va a pasar situaciones duras, difíciles en Jerusalén. Los hermanos no lo quieren dejar venir y él le dice, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Como diciendo, rompiéndome el corazón. Yo voy a donde Dios quiera que vaya. Gloria al Señor. Entonces vemos que él viene a Jerusalén. De allí vemos que se forma esa tremenda situación de los judíos que se levantan contra él. Y los invito para que los que no han leído, léanlo. Se le levantan allí y si no es porque Dios no lo permite, pues lo matan. Entonces se llama el viaje de la cautividad porque él va cautivo. Lo llevan a Roma, pero todo eso es de Dios, porque él quería, en su corazón, él quería ir a Roma a predicar a Jesucristo. Él quería ir a Roma. Y mire cómo Dios se lo permite. Quizás él no tenía ni el dinero para ir y pagar todo el pasaje, la embarcación y todas esas cosas, pero el Señor lo lleva gratis. Lo lleva encadenado, pero lo lleva. Y lo lleva con las autoridades más grandes. Allá Pablo se enfrenta ante el excelentísimo Félix y toda esa gente de jerarquía allá. Pero qué tremendo, amados hermanos, Dios da valor. Dios da valor. Así que Dios nos ayude, amados, para que nosotros podamos... Mire, el apóstol Pablo decía que lo imitáramos a él.
a sus discípulos él le decía, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. En las epístolas él escribe, se dice esa palabra de él, que lo imitemos a él. ¿Por qué? Porque él imitaba a Cristo. Gloria al Señor. Así que, amados, sigamos estudiando. Si usted tiene alguna duda, podemos continuar un poco más con esos puntos. Yo le puedo sugerir un video que vi, donde lo explican punto por punto, porque yo estuve viendo varios, pero vi uno que me gustó porque lo van explicando con más detalle. Yo se lo voy a mandar al grupo para que lo vean y así sigamos adelante, amados hermanos. Los últimos capítulos en el libro de los Hechos vemos cuando él se presenta ante Félix, cuando él llega a Roma, cuando Pablo, cuando el naufragio, cuando predica en Roma, y todo esto ya son los últimos capítulos. Lo hemos visto así, en esa forma. Así que, amados hermanos, le agradezco a todos los que se han unido, que le doy la gracias por unirse, ¿verdad?, a este precioso estudio. Para mí ha sido una bendición y siento que todavía tengo que seguirlo estudiando porque vimos algo así, ¿verdad? Pero tenemos que leerlo una y otra vez si es necesario para que comprendamos mejor. Gloria al Señor. Así que quiero hacer una oración. Quiero que oremos por todos los que están allá conectados y por mí también, para que el Señor, ustedes oran por mí, yo oro por ustedes, para que el Señor nos ayude, gloria a Dios, a obedecerle en lo que Él quiere. Gloria al Señor, para que llevemos su palabra, hermanos, para que visualicemos los campos. Oremos. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos hemos podido unir a través de estos medios para analizar tu palabra, para escudriñar tu palabra. Señor, te damos gracias. Oh Dios, te ruego que bendiga a todos los hermanos que se han conectado. Espíritu Santo, te ruego que los ministres. Te ruego, oh Dios, que trabajes en ellos conforme a tu voluntad, que los levantes, que los uses, oh Dios, así como usaste a tus discípulos, oh Dios, así como usaste al apóstol Pablo, tú lo puedes hacer con cada uno de ellos. Oh Dios, en el nombre de Jesús, sigue dándonos esa hambre y esa sed para estudiar tu palabra. Tú mandaste, tú dijiste escudriñar las Escrituras, porque en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti. Así que, Señor, bendiga a todos mis hermanos y hermanas que han estado allí recibiendo, unidos en esta lectura pastoral. Gracias, Señor. Amén. Hemos estado cantando un coro estos días. El coro es: abre la Biblia y ponte a leer. Gloria al Señor. También el que dice: con la Biblia en la mano y la mente en el Señor. Con la Biblia en la mano y la mente en el Señor, yo le alabo noche y día y le sirvo con amor. Con la Biblia en la mano y la mente en el Señor, yo le alabo noche y día y le sirvo con amor. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Quiero saludar, antes que me corten, quiero saludar, a ver si Josué nos da un minuto, gloria al Señor. Quiero saludar a todos los que se han conectado, a nuestra hermana Dali, nuestra hermana Jafet Miranda, nuestra hermana Daira, nuestra hermano Álvaro Chavarría, gloria al Señor, Meseline Camargo, Daira, gloria al Señor, Herminio Franco, nuestra hermana Melba, Mario Ábrego, que el Señor les bendiga, Joel Santos, Ivette, gloria al Señor, hermana, que el Señor la bendiga, nuestra hermana Ana Martínez, gloria al Señor, que es nuestra hermana Felipa, que la voy a invitar para que le toca a ella un día de esto. Nuestra hermana Aida, nuestra hermana Lidia de Quintero, amén, que el Señor la bendiga. Nuestra hermana, gloria al Señor, todo lo que sean, nuestra hermana Sara,
Misaelito, que el Señor te bendiga, hijo. Los esposos Cortés, que el Señor les bendiga grandemente y que nos siga dando la fortaleza. Así que Dios les bendiga. Y quiero informarles que vamos a hacer el programa, la programación va a ser lunes, miércoles y viernes, 3 días a la semana. Así que ustedes pueden darme su opinión, pueden darme alguna sugerencia. Vamos a hacer esos 3 días. Los otros días, amén, nuestro hermano Christopher Alfaro, lo saludamos. Christopher Alfaro, lo saludamos. Dios te bendiga, Christopher, y a tu esposa, gloria al Señor. Los otros días queremos dejarlo allí para que ustedes lean, ¿verdad? Para que tengamos tiempo de leer, hermanos. Tenemos que leer mínimo 4 capítulos diarios, mínimo. Podemos leer más porque ahora pues hay más tiempo. Así es que por eso estamos haciéndolo así salteado, ¿verdad? Lunes, miércoles y viernes. Ya que los otros días, pues el sábado hay ayuno, los domingos pues también. Los domingos tenemos como 3 programaciones, el sábado pues también. Así es que por eso hoy es viernes, hoy tenemos a nuestro hermano Zúñiga. Compartan, avisen con tiempo a todos los hermanos para que tengan la bendición de escuchar a nuestro hermano Zúñiga. Gloria al Señor. Así que mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga a todos. Abre la Biblia y ponte a leer, que en oración puedes entender.